Muy bien, pues damos a todos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias por su presencia, quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales y a quienes están de manera presencial aquí en el Museo Regional de Chiapas. Gracias. Hoy pues tenemos una concurrencia bastante nutrida. Todos al unísono vamos a darle un fuerte aplauso al maestro Javier Montes de Paz, profesor investigador adscrito al Centro INA Chiapas, que esta mañana viene a compartirnos el tema elementos culturales en los entierros humanos de Bonampak, visto desde la antropología física. Justamente Javier Montes de Paz es licenciado en Antropología Física por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. También es maestro en Criminalística por la Universidad INFA, es profesor e investigador de este Centro INA Chiapas. Es docente de la especialidad en Antropología Forense en la Universidad INFA y es responsable del proyecto, gracias Oscar, así apagada, del proyecto Análisis de Restos Óseos Humanos de Chiapas. Es un proyecto permanente del INA. Es creador y responsable del Laboratorio de Osteología en el INA y además dirige proyectos de investigación sobre elementos culturales en material óseo, mutilación violenta en la dentadura de los individuos de la cueva de Comalapa, antropología dental en poblaciones antiguas y rasgos evolutivos, trepanación en cráneos entre los individuos de Chicoacén II, entre otros proyectos de investigación. Tiene varias publicaciones de carácter científico en instituciones editoriales y libros también de divulgación científica, y ha elaborado exposiciones temporales y ha colaborado aquí en el museo, en la sala permanente de este museo regional, en el área de antropología física, desde luego, y a cargo de todo este material óseo con aspectos biológicos, culturales y que proceden de diferentes sitios del estado de Chiapas. Vamos a recibirle con mucho agrado. Gracias, muchas gracias, maestro Javier, por esta disertación. Bienvenido. Buenos días a todos. Buenos días. Pues hoy vamos a tocar un tema pues no bastante diferente, pero sí con algunas de esas características que no suelen a veces darse a conocer. Titulé esta presentación como elementos culturales porque pretendía hablar de varios. En esta ocasión me voy a enfocar solamente a un solo caso, por la premura, por poco tiempo que tenemos, porque hablar de todos estos elementos pues sería a lo mejor llevarnos unas 2 o 3 horas. Entonces por eso decido hoy hablar solo de un tema, de un elemento que está obviamente plasmado en los materiales osteológicos u óseos de Bonampak. Esta imagen pues no se ve muy bien ahí en la pantalla, es parte de un fragmento de una de las pinturas que se encuentran en Bonampak. Yo tengo mucho interés en lo que en Bonampak se desarrolló y todo lo que se ha estado dando como hallazgos, como encuentros. Entonces, empezaría por hacer este preámbulo. Continuamos con la segunda. Ya decía, el sitio arqueológico de Bonampak destaca en todos sus aspectos, pues sus estudios y resultados lo hacen más importante, y sus diversos trabajos de investigaciones que han aportado al mundo valiosa información. Sus representaciones son extraordinarias porque plasman el desarrollo y la diversidad de cosas que tienen. Puede incluso ser caracterizado espectacular por su dinamismo, en su organización en general, como es la división de trabajo en cada uno de los estamentos o grupos. Una sociedad con distintos alcances que hizo a esa ciudad antigua para que hoy sea un atractivo e inspiración en general. ¿Por qué presento esta imagen donde se representan varios elementos? Porque ya lo dije al principio, a mí Bonampak se me hace un sitio demasiado atractivo, de interés,
Y desafortunadamente, en cuanto al estudio de antropología física, son pocos los estudios o el estudio que hay. Entonces, bueno, esto es también como parte de lo que ya dije, el preámbulo, y vamos a entrar de lleno a lo que nos compete, a lo que siempre estamos haciendo, lo que siempre nos apasiona, porque debo decirlo, a mí me gusta mucho el trabajo que hago, el estudio de material ocio-humano, y bueno, entramos directamente en los entierros humanos de Bonampak y su análisis. Aquí puse algo como un índice, en donde hablo de antecedentes del análisis, los padecimientos, los limados dentarios, las incrustaciones dentarias, estas modificaciones cefálicas intencionales, representaciones iconográficas que tienen mucho que ver con el trabajo que hacemos y a nosotros nos inspiran, nos da elementos para poder ir dando, ahora sí que dando, nos da pautas para seguir haciendo este tipo de trabajo. Y también, como último, alteraciones posibles por actos de violencia. ¿Sí? Decía, vamos a los antecedentes de estudio. El quehacer sobre antropología física para el sitio de Bonampak son pocos, ya lo comentaba. El mayor trabajo existente son los que nosotros hemos llevado a cabo. Cierto es que vamos dejando pendientes por falta de instrumental y otros elementos, pero que tampoco ha sido un obstáculo para llevar a cabo dicho quehacer. Destacar y mencionar que los resultados de estos análisis están contribuyendo de manera significativa porque consideramos han proporcionado información y datos relevantes a trabajos investigativos de otras áreas y que servirán a futuros investigadores. Lo que hoy presentamos deriva de otra etapa de análisis y consta de nuevos datos que pueden ser inclusivos a muchos otros trabajos de carácter interdisciplinario o multidisciplinario. Esta es parte, las imágenes es parte del material de Bonampak para los que no están, digamos, relacionados o familiarizados con este trabajo. Esto es parte del trabajo, del quehacer que nosotros como antropólogos físicos hacemos. En ese sentido muestro unas imágenes en donde estamos, en donde hacemos digamos, el protocolo de acción, de trabajo. Y bueno, uno de estos es precisamente de cómo nos llegan, cómo nosotros recibimos el material, cuando los proyectos o los directores de los proyectos nos los envían, nos los traen, nos los depositan, y más o menos tenemos aquí unas imágenes de más o menos cómo están, cómo los embalsan. Hay un procedimiento en los arqueólogos, es todo un trabajo sistemático, metodológico, y ya cuando nos llegan al laboratorio, pues nosotros nos damos a la tarea de comenzar a hacer este trabajo de análisis. Y bueno, un primer paso es considerar las características de conservación que traen para poder proceder a echarle mano, a atenderlos, a darles el tratamiento, porque es un material muy sensible. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en ese aspecto para no destruir, porque de por sí, después de cientos de años, pues es normal que en algunos sitios y con la ayuda de algunos tipos de suelos, pues el material se vuelve muy deteriorado, muy frágil, está muy fragmentado. Entonces, bueno, todo este proceso lo hacemos en un laboratorio. Una vez que ya hemos observado, hacemos esta observación morfoscópica u osteoscópica, pues ya procedemos a ver si se puede lavar, si hay que limpiar solo con cepillos de cerda muy suaves, y vamos de alguna manera dándole pauta a los demás procedimientos, como la restauración, el inventario, y posteriormente considerar las características más pertinentes que a nosotros nos puedan servir, ayudar para un tema de investigación, como es el caso que vamos a presentar. Ese es para tener una idea del entierro de los que también, para los que no conocen
cuarto 2 de las pinturas de Bonampak, pues se encontró un individuo. Tenemos el entierro in situ, a la hora que los arqueólogos lo descubren, lo localizan, y una vez que nos llega a nosotros aquí al laboratorio, pues ya procedemos a lo que ya les comentaba, ¿no? Y ya lo vemos en la mesa de trabajo, en el laboratorio, y es como ya se resguarda para su posterior estudio. Bueno, aquí es un material que, por cierto, el arqueólogo Alejandro Tobadín, director de ese proyecto, ya había dado cuenta de ello, ya en su presentación. Había hablado sobre estos huesos de infantes, de niños que pues se encontraron asociados a entierros ahí dentro del mismo sitio de Palenque. Él hablaba de algunos aspectos, incluso de ritos, de costumbres sexuales. Y bueno, aquí lo que quiero resaltar es que hasta hace poco tiempo todavía no podíamos nosotros, por falta de una metodología, era muy imposible determinar la edad, el sexo, así como estimar la edad, la estatura de estos niños. Pero bueno, afortunadamente la ciencia avanza, la tecnología avanza, el interés avanza, y bueno, de repente pues ya empiezan como que a surgir estos autores, estos científicos, ya creando esta metodología para que nosotros podamos ya darle una determinación de sexo, una estimación de edad a los niños, y ahora pues es como que para nosotros un alivio de esta, pues hasta se puede llamar como frustración, porque hay muchas limitantes que no nos permiten avanzar. Y bueno, ahí pongo una lista de autores que trabajaron esta metodología para que nosotros ya podamos trabajar con material de niños, de infantes. Ya conocemos no solamente del sitio de Bonampak, también ya trabajamos el caso de la Cueva El Lazo, donde también ya se hizo un extraordinario trabajo con la arqueóloga Karina. Pues ya podemos ahora en día pues, decir que se trata de un niño de tal edad, de tal estatura, y si es hombre o es mujer, ¿no? Lo pongo también aquí porque me parece importante, ¿no? Este libro que es muy interesante, Arqueología Juvenil, que también ahora sí que es como que un trabajo pionero en cuanto a esta metodología para poder estimar todos estos aspectos que ya les comentaba. Y bueno, lo que les decía al principio, el elemento cultural que hoy vamos a platicar, pues se trata de limados o desgaste intencional e incrustaciones dentarias, un elemento en las sociedades prehispánicas. Y bueno, aquí hay una como definición que pues, el limado dentario es una de las costumbres culturales muy recurrentes en la época prehispánica. Es sin duda los tratamientos dentales que consistió en limar o desgastar de forma intencional los bordes de los dientes para darle diversas formas, o bien ajustar pequeños discos de vistosos materiales pétreos, concha, hueso y hueso, en pequeñas cavidades circulares practicadas en la cara anterior de las piezas dentarias más visibles. Aquí hay una imagen en donde se señala un diente, y bueno, esta imagen nos está dando a entender lo cuidadoso que debe de hacerse para no poder dañar la estructura, en particular la dentina del diente, porque el hecho de limar, desgastar selectivamente o de hacer las frodaciones o perforaciones para las infiltraciones, pues conlleva o nos puede conllevar a errores donde esta práctica puede generar una atrofia, un problema en el diente en general e infectarlo.
Entonces, es para más o menos que ustedes tengan una idea. Que sí, efectivamente, pues aquí el cuidado es cuidar la calidad pulpar. Recordemos que el diente pues, está compuesto por la dentina, relleno, el esmalte, y ya después nos señalan ahí como hay un relleno de cemento, que es con el supuesto pegamento que se utilizó en la incrustación. Aquí no hay un diente todavía con limado, posiblemente lo vamos a ir viendo. Y bueno, antecedentes del limado dentario. Hay un cronista de nombre Fray Diego de Landa, en su obra Relación de las Cosas de Yucatán, hace una cita en el capítulo 31, titulado Vestidos y adorno de las Indias de Yucatán. Y en ese mismo apartado él menciona sobre el limado dentario que dice: tenían por costumbre aserrarse los dientes dejándolos como dientes de sierra, y esto tenían por galantería y hacían ese oficio unas viejas limándolos con ciertas piedras y agua. La interpretación, o sea, yo le tomo mucho a Fray Diego de Landa porque igual yo trabajo la deformación craneana intencional y qué mejor que él que estuvo al momento, estuvo en los sitios en donde veía o vio cómo gente de la época prehispánica pues, elaboraba todo este tipo de trabajos. Y bueno, aquí también señalo, muestro una imagen que es un fragmento del mural de Tepantitla, Tihuacán, llamado el Tlaloc, y es atribuido erróneamente a la cultura maya, reproducción que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología e Historia. Por ahí Samuel Fastlich determina que se trata de un curandero que en su mano izquierda sostiene un cuchillo de pedernal con el que probablemente lima los dientes del otro sujeto o lleva a cabo alguna otra intervención en su boca. Es algo hipotético, pues no está demostrado, como lo vamos a mencionar después. ¿Y por qué estamos diciendo esto, no? Más adelante, porque ha sido toda una incógnita, ha sido todavía pues la búsqueda, ¿no? de qué realmente sucede con este tratamiento dentario, porque pues no hay evidencias contundentes que nos puedan a nosotros permitir. Solo conjeturamos, solo hacemos hipótesis y que ahorita vamos a ir viendo. Volviendo o continuando con los antecedentes, la costumbre de limarse los dientes no solo estuvo circunscrita en Mesoamérica. Muchas veces se ha hablado de que es Mesoamérica o la franja mesoamericana en donde se han dado esos hallazgos, lo cual no ha sido cierto. Existen reportes de materiales con mutilación en Argentina y también en Isla de Cuba. Se encontraron dientes mutilados pertenecientes a negros llevados como esclavos, principalmente de filiación caraval. En la época colonial, siglo XVIII o siglo XIX después de Cristo, esta costumbre estaba extendida en gran parte de las Antillas, según lo describe Manuel I de la Calle, un cubano extraordinario que siempre estuvo muy pendiente de la antropología física, haciendo infinidad de investigaciones. Los caravales se mutilaban los dientes como parte de la ceremonia de iniciación a la pubertad. También se limaban los dientes en África, el sudeste de Asia e Indonesia. Y sí, efectivamente, pues ya buscando toda esta información, esta gama de datos, efectivamente el limado dentario fue algo pues, universal, porque también eso lo vimos cuando hicimos el trabajo de la deformación craneana intencional. Entonces, es una costumbre que se ha extendido en varias partes del mundo. Y bueno, aquí presentamos una lámina de los tipos de limados dentarios que se encontraron en Cuba, o que se encuentran en Cuba. Según que se conoce por los esclavos negros quienes trajeron de África esa tradición. ¿Sí?
Bueno, el examen de la colección de dientes mutilados, ahora entramos ya en lo que respecta a todo el material que hemos encontrado en Bonampak, o sea, han encontrado en Bonampak y que hemos estado analizando. Es un dato, ya lo decía al principio también, que es un dato que yo siento que para muchos va a ser nuevo, o para mí, pienso que debería ser para todos nuevo porque no los he dado a conocer y ahorita vamos a dar parte de ello. Entonces, vamos a ver la importancia, por eso les decía al principio también que yo tengo como que un gran interés por todo lo que ahí se da y por todo lo que van a ver ahorita con los limados dentarios. Entonces, bueno, el examen de la colección de dientes mutilados que actualmente existe en Bonampak, Chiapas, México, parece demostrar que los limados de incrustaciones dentarias presentan tres claras modalidades principales, ofreciendo cada una ciertas variantes. Esta división aparece en el cuadro siguiente. Bueno, aquí hay una explicación de las modalidades fundamentales de los desgastes intencionales o limados dentarios prehispánicos de América. Hay una palabra que en el 94 alguien, si no me la corrigió, me sugirió que lejos de llamarle mutilación, le llamáramos desgastes o limados. Y en mi análisis o mi autoanálisis me di cuenta que tenía toda la razón, porque cuando hablamos de mutilación es cuando se corta de tajo, cuando hay un acto, no deja de ser el limado dentario. Ese es otro tema, otro elemento cultural que quería yo mencionar, pero que no nos va a dar tiempo, de que a pesar de que se hacía por cuestiones culturales, por cuestiones religiosas o místicas religiosas, pues no dejaba de ser un acto violento el hecho de estar limándole, aserrándole los dientes al individuo, así como estarle deformando. Entonces, yo he estado sustituyendo el término mutilación por limados o desgastes selectivos, ¿sí? Que es muy diferente. Y les digo esto de mutilación porque tenemos una colección de cráneos de Comalapa, de la cueva de Comalapa, en donde todos los individuos no presentan dientes, lo cual se presume que esos dientes fueron extraídos, lo que no sabemos si fue antes o después de morir. Entonces, bueno, yo omitiría, pero yo retomo este concepto porque la mayor parte de la literatura así lo menciona. Entonces, bueno, aquí ya vemos las modificaciones del contorno del diente, la modificación de la cara anterior, así como el contorno de la cara anterior del diente, los bordes incisal en un solo ángulo esas son las características, digamos, todas las formas que ellos utilizan, aquí lo explican. Y bueno, el arte y el conocimiento sobre la génesis de la anatomía humana en Bonampak, ya también lo comentaba de manera breve, es muy importante reconocer que este trabajo no lo hacía cualquier individuo. Tenía que ser una persona muy especializada, muy conocedora. Por eso digo, no hay duda que en Bonampak existieron avances importantes por todos los elementos que se han encontrado. Uno de esos elementos es el limado, desgaste e incrustaciones dentarias. Sin duda un trabajo extraordinario realizado por individuos de grandes conocimientos y de muchas habilidades en la anatomía general del cuerpo. ¿Por qué del cuerpo? Porque pues entonces limaba, deformamos el cráneo, habían escarificaciones, habían tatuajes, o sea, no es de hoy el tatuaje, las escarificaciones, mucho menos estas expansiones de que hay un diente infectado porque hubo un descuido. Con eso yo opino de que pues ellos eran excelentes odontólogos de la época prehispánica, pero no sé si antes se les llamaban odontólogos, pero bueno, tenían ese tremendo conocimiento. Y bueno, aquí vemos un grupo de dientes de Bonampak, algunos sin las incrustaciones, algunos pozos con incrustaciones, doble incrustaciones,
diversos materiales que se les pegaba o se les ponía, se incrustaba, ¿sí? Y bueno, aquí nuevos casos de dientes trabajados en Bonampak. Nosotros hemos considerado varios ejemplares como nuevos casos. Recordemos que hay un catálogo, que es una tabla en donde Javier Romero, un antropólogo físico, hace todo ese estudio y hace la clasificación. Entonces nosotros nos hemos apegado a esa tabla para poder decir que en Bonampak hay nuevos tratamientos, hay nuevos casos de limados dentarios y de incrustaciones. Y bueno, nos hemos dado la tarea con la ayuda de los compañeros que aquí están presentes, que siempre están con nosotros apoyándonos, que también han contribuido a elaborar este tipo de tablas. Entonces, bueno, nosotros hemos dicho que a lo largo de nuestro análisis hemos venido dando cuenta de los descubrimientos en cada uno de los entierros, y un caso que destaca sin duda el trabajo selecto que tiene que ver con lo que ya mencioné, el limado, así como las incrustaciones en cara superior central y lateral de los dientes. Antes ya hemos reportado algunos casos de este tipo, que más adelante lo vamos a ver. Hoy de nueva cuenta damos a conocer este elemento cultural que sobresale en Bonampak por su fino y variado tipo. Son algunos nuevos casos identificados y aportados por sus entierros localizados en las diversas unidades de excavación del sitio. Más adelante iremos presentando cada uno de estos ejemplos. Bueno, esto es parte del número de piezas dentarias que tenemos en Bonampak. Ahorita vamos a ver la cantidad de dientes con estos tratamientos. Y bueno, aquí hacemos los nuevos posibles casos, ya lo decíamos. Ahorita vamos a hacer como que comparativo con la tabla específica que hay en el catálogo a nivel Mesoamérica. Y bueno, al lado están los dibujos de estos dientes, porque a veces son fotos, son imágenes que a veces no se aprecian por falta de una buena cámara, por falta de una buena luz. Entonces tratamos de hacer los dibujos, y bueno, lo que ven las imágenes del lado izquierdo pues son las fotografías, y la imagen del lado derecho pues son los dibujos de estos dientes, y ahí pueden ustedes ver mejor, es más notorio estos limados, estas características. Bueno, otro dato que resalta mucho aquí es que la mayor parte de los dientes con limados se encuentran en una unidad de excavación que le han denominado los arqueólogos del grupo quemado. Aquí tenemos una cantidad de 32 piezas o de 32 dientes con limados e incrustaciones, distribuidos pues, como se ve aquí, ¿no?, en el cuadro. Pero bueno, eso para mí es destacable porque es un sitio que al principio pues yo no es que no le diera la importancia, sino que se me hacía un poco irrelevante. Pero ya cuando veo no solamente el limado dentario, no solamente la incrustación, sino otros aspectos culturales, entonces dije, bueno, es un sitio bastante relevante, bastante importante, y ahora que nos arrojan 32 piezas dentarias con limados e incrustaciones, pues se me hace aún más todavía interesante. Ahora, es cierto que en Chiapas pues ha sido un espacio del patrimonio cultural de la nación, ¿no? O sea, tenemos los sitios arqueológicos de Chiapas donde se han encontrado dientes trabajados. Y bueno, uno de ellos es Chiapas de Corzo, Palenque, Tecolpan, Chiapas, que no lo conozco, por cierto. Hay un sitio que Javier menciona que es Chiapas, no sé qué sitio sea, que también hay reportes no hay reportes, sino que hay dientes limados. Santa Rosa, La Concordia, Chiapas, El Mirador, Jiquipila, Chiapas, Malpaso, Raudales, Chiapas, San Isidro, Malpaso, Chiapas, Yaxchilán, Tominá, Chicoacén, La Angostura,
Y los sitios actuales, bueno, pues son los de aquí de Bonampak, Chicoacén 2, Lagartero, Tenampuente, Socoltenango, Palenque y otros, ¿no? Que estamos todavía, digamos, trabajando esa parte, porque sí es bastante compleja. Todavía estamos en la investigación o en el inventario, digamos, de estos sitios, en la revisión para poder saber cuántos dientes podemos todavía contar. Y bueno, limar ilustraciones dentarias, donde se han encontrado. Aquí están los periodos cronológicos. Por ahí comentamos en algún momento con Alejandro respecto a algunos limados que vienen desde el preclásico, ¿no? Y qué razón tenía cuando me comentaba que pues el limado puede ser que pudo haber traído o pudo haber sido influencia de otro sitio más temprano, y que efectivamente ya lo comprobamos una vez que hicimos todas estas comparaciones, y efectivamente todos estos tipos que se presentan aquí en la imagen pues son limados selectivos que se conocen desde el preclásico inferior a principio de la conquista. Es decir, cómo estos estilos, estos tipos, estas formas pues se vienen dando desde el preclásico. Las incrustaciones dentarias es donde ya nos mueve el dato, porque estas incrustaciones se empiezan a dar en el clásico medio y superior. En el inferior no existe un solo caso o no hay registro de ello, pero hay otra situación que hay un reporte de los G, del grupo de los G, en donde en el posclásico se registran dos tipos, que es el G6 y el G9, y para el preclásico medio existe un registro del tipo G5, lo cual pues nos mueve otra vez la información, pero también no dejar a un lado lo que hacía yo el comentario de lo que el arqueólogo Alejandro hizo, el comentario que hizo respecto a que, por ejemplo, estos individuos pudieron llegar como migrantes, como cautivos, y que quedaron ahí, ¿no? Y por eso se dan estos registros. Eso es lo que yo teorizo. Y bueno, estos son los posibles nuevos casos de limado de incrustaciones por las variantes encontradas. O sea, nosotros estamos clasificándolos como nuevos porque existen variantes que cambian un poco la forma de los anteriores, ¿no? Y ahí están en el circulito azul, son los que tenemos como nuevos casos, que para mí es una buena cantidad, porque no cualquier sitio registra, en este caso de limados, nuevos casos. Aquí estamos hablando de 2, 4, 6, de 7 casos nuevos, o de nuevos 7 casos. Y esta es la cantidad de dientes que hasta ahorita tenemos de Bonampak, ¿sí? Esta es, digamos, la tabla general de los dientes. Algunos obviamente se repiten en sus formas, su estilo, en su desgaste, pero no dejan de ser elementos cuantificables para la colección, para la tabla. Y veamos, por ejemplo, los dientes del G, los de abajo, pues es algo que también destacamos, porque en Bonampak las incrustaciones del material que sea siempre es una incrustación con un diámetro mayor a los que estamos encontrando en Palenque, los que estamos encontrando incluso en Chicoacén. Entonces, ese es otro caso que destacamos. Bueno, ya aquí tipo de material utilizado, ya Alejandro y José en algún momento hablaron de este material, que no específicamente para los limados, pero hablaban de la piedra verde, de la turquesa, de la pirita, y que bueno, nosotros aquí estamos encontrando estos dientes con estos tipos de materiales,
está por verse lo que comentaba en esa ocasión sobre los 3 últimos dientes de abajo, que al parecer para nosotros es turquesa, salvo lo que pueda dar como resultado un estudio de laboratorio, pero su coloración tiende a ser más turquesa que piedra verde. Bueno, también otro aspecto que empezamos a encontrar revisando bibliografía, pues sí, son piezas dentarias que corresponden a incisivos superiores, centrales y laterales. Aquí pertenecen al entierro identificado en el cuarto o 2 de la pintura. Hablo principalmente de los 3 dientes del lado izquierdo, la parte superior, que son precisamente del entierro del cuarto de las pinturas. Ellos no conservan las incrustaciones por desprendimiento. No sabemos si las cuentas fueron extraídas de forma intencional o corresponden a caída post-mortem. Aquí quiero hacer un paréntesis porque en una ocasión nos topamos con un diente que tiene una historia cuando se sustrajeron la cuenta y entonces me tocó ver la cavidad y sí había, digamos, como unas características que no correspondían al diente y que era precisamente o posiblemente la resina, el material que pudieron haber utilizado para su pegado. No sé si recuerdan este caso de lo que sucedió. Hoy ya no lo podemos ver porque tuvimos que pegar esa incrustación antes que volviera a desaparecer. Entonces, para poder tener como el comparativo con relación a los 3 dientes, a los 3 incisivos que están ahí, que no presentan esa característica de que fueron pegados. Porque en los demás ejemplos que aquí presentamos, pues son casos en los que quedaron inconclusos los trabajos, ¿no? Por ejemplo, bueno, aquí hay otro canino que es certificado y que, pues, parte inferior de la raíz y su corte del vértice, bueno, tiene una forma de tornillo. Si se dan cuenta de cómo fueron gastando la raíz, con qué intención no la sabemos, pero bueno, está el caso así como también el que está en medio, que parece un dedo con un miembro, que es un diente incisivo, es un canino, perdón, que tiene forma semilunar, de gran profundidad, y al parecer intentaron realizar un limado dentario del tipo E1, pero bueno, quedó inconcluso el trabajo. Y en ambos dientes, de los que están en la parte del derecho, hicieron claros surcos conforme a diseños diferentes. Es decir, que es posible que también intentaron trabajarlos y los dejaron inconclusos. Son pues, ejemplos que a nosotros nos permiten para ir más o menos dándole un entendimiento mayor. Y bueno, ya en la parte central del esquema de la incrustación en forma de hongo, esto se encontró en Copán, en Honduras, y reportan que en Comalcalco pues se encontró un caso similar. Yo no lo conozco en lo personal. Diversas representaciones de limados, desgaste selectivo en figuras de glifo. Bueno, pues aquí tenemos como Chiapas, pues tenemos la cabeza de estuco, ¿no? Donde está presentando una dentadura trabajada, que es la cabeza de estuco de aquí, de la tumba de Pacal, y otras más que hay, otras diferentes. Bueno, prácticamente estas son de Oaxaca, estos glifos que presentan estos limados, esta vasija. Y bueno, ¿cuál es la intención de estar platicando en esto? Darle una interpretación que tiene que ver el significado, el porqué o por qué se le limaban los dientes. Y bueno, aquí tengo una imagen donde cuando yo hablo de linaje o de edad, pues me fui directamente a buscar algunas figuras como imágenes con rostros o características de deidades, de animales, y bueno, encuentro esto y trato de pues,
como de representarlo para poder yo ir como que dándole el enfoque de lo que yo estoy planteando o teorizando, ¿no? De que para mí el limado dentario tiene que ver con ciertos linajes. Entonces, aquí representación del estilo tipo de tratamiento dentario en Bonampak, pero bueno, aquí nosotros estamos presentando, por ejemplo, el glifo del jaguar en una cerámica calificada de superior en comparación con la de los periodos siguientes. En la zona maya alcanza después un gran desarrollo el elemento de este glifo, que en Oaxaca simbolizaba la dentadura del animal, pero que entre los mayas quedó conectado con el dios Chac y la representación de un día del calendario. Desde luego que en Chiapas existen otras representaciones inscritas en figuras humanas. Y bueno, aquí tengo yo una imagen donde abajo tenemos este tipo de limado en Bonampak, y si vemos en esta inscripción, en este glifo, pues estamos viendo dientes, bueno, más bien colmillos del jaguar, pero también estamos viendo otro tipo de limado en la propia inscripción de este glifo, y entonces estamos como que dándole esa correlación, ¿no? Les decía, es una conjetura, una teoría que estoy planteando. Y bueno, también el sistema comparativo, estamos viendo que en Bonampak hay un trabajo de Gilberto Pérez Roldán y Raúl Valadez, pues todos ellos de la UNAM, que hacen un trabajo y en dientes, y precisamente hacen de las dos imágenes al lado derecho, hacen este tipo de comparativo en el que los limados tienen que ver también con los dientes, o sea, les daban la forma a los dientes de perros o del perro. Y en Bonampak estamos encontrando algunos casos que se asemejan mucho. Entonces, para también dejarlo ahí como que... Y bueno, que siempre nos ha dado de qué hablar, igual, ¿no? A pesar de no haber una opinión unificada ni elementos o pruebas para determinar al grupo social a quien se le denomina limado, seguimos pensando que al menos tiene que ver con ciertos linajes, que es lo que he venido presentando. Algún hecho repetido, yo siempre he dicho que las costumbres antiguas, pues hoy en día se siguen dando, se llevan a cabo y son muy similares, muy parecidas. Tenemos un ser humano ahí, serían tres, ¿no? Comparándolos con este bracero antropomorfo que presenta un limado dentario, el bracero de la cueva de los Gordos en Jalapa, y bueno, es algo que yo siempre repito mucho porque pues es de llamar la atención. Lo mismo pasa con la deformación craneana intencional. Algunas consideraciones. Bueno, ¿cuál fue el objetivo de dar tratamiento a la dentadura? Es algo que decía yo que todavía nos preguntamos porque no hay hechos concretos que nos permitan a nosotros poder decir que fue así. Desde hace mucho tiempo algunos investigadores pensaron que era por el estatus social, pero por el hallazgo de infinidad de entierros comunes con este elemento cultural no se sostiene esta tesis. Esto lo dice Samuel Fastrich. Menciona un ejemplo en el caso del rey Pacal, que solo tiene dos dientes con limado, y por el contrario sus acompañantes o guardianes localizados fuera del sarcófago presentan limados e incrustaciones. La cabeza de estuco, que forma parte de una ofrenda, presenta una dentadura en forma de T. En otro ejemplo del odontólogo Guillermo Mata, que tuve el gusto y el honor de conocerlo en Guatemala, y me pareció, precisamente fue quien me comentaba sobre la mutilación, menciona que en los reportes de excavaciones en las tumbas reales de Tikal no se menciona el hallazgo de tratamiento de los restos óseos dentales. También menciona de la comunicación verbal de Juan Pablo Laporte, que otras investigaciones en complejos habitacionales de gente común han encontrado mayor frecuencia de restos óseos con tratamientos dentales en entierros pobres, lo que permite afirmar que esta práctica no era un signo de estatus superior.
¿Cuáles eran los instrumentos utilizados? No ha sido posible encontrar posible instrumento o aparatos utilizados para llevar a cabo el tratamiento. Son muchas las excavaciones arqueológicas, pero no existe reporte alguno, al menos en nuestra búsqueda informativa. De igual forma, hasta la fecha no existen representaciones que indiquen el momento de llevar a cabo el trabajo de limado o desgaste y de las incrustaciones, salvo el mural de Tepatitla, que ya lo mencioné, que algunos investigadores niegan que se trate de un tratamiento dental. Limar, desgastar o incrustar los dientes no era con fines quirúrgicos. Ese es otro aspecto que hay que ver. Terapéutico o curativo, porque se practicaba en dientes sanos adultos. Se sabe que se practicaba en adultos vivos de ambos sexos. También eso ya lo comentamos cuando había una referencia de que había un diente, había dientes infectados. Existen claras representaciones en figurillas. En las Antillas, por ejemplo, durante la época colonial, el limado formaba parte de la ceremonia de iniciación de la pubertad. En la Mesoamérica prehispánica no se tienen evidencias concretas del porqué del limado dental. Los posibles instrumentos utilizados pueden ser desde, bueno, ahí nosotros proponemos de que pueden ser desde sencillas o complicadas limas de piedra dura, y de ahí el nombre que hemos dado actualmente al proceso de desgaste, y que por rozamiento continuo iban desgastando la parte de interés. De igual manera pudieron ser utilizadas correas apoyadas de abrasivos. Podemos mencionar que en algunas actividades mecánicas utilizaban los dientes como herramientas, ocasionando un desgaste considerable para darle la forma requerida. Con respecto a las cavidades para incrustar materiales, se utilizaron barreno de cruz o de presión, como los que muestra el odontólogo Guillermo Mata, investigador de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y bueno, eso es lo que él propone, lo que él plantea, estos instrumentos, que son los barrenos, y una guía orientadora. ¿Sí? Cuando hablamos de que no se perjudicaba el diente o la pieza dentaria, él demuestra aquí con un maxilar superior e inferior, en donde sí, efectivamente, podrían haber ahora sí que problemas periapicales, pero no porque se hayan generado por un problema de que atrofiaron la pieza o el diente, y que eso produjo o generó un proceso infeccioso, ¿no? Sí tenemos los accesos periapicales, pero eso es posterior al tratamiento, al limado o a la incrustación dentaria, que es lo que se hace siempre resaltar. Y bueno, aquí finalmente hay una tarea futura, que es precisamente la de organizar una nueva tabla mesoamericana, porque pues, ya existe una dispersión de más elementos limados e incrustados. O sea, que cada quien está integrando en su tablita los dientes o las piezas los dientes que estamos localizando, encontrando, identificando. Entonces, para mí que es importante, no es fácil quizás, pero es importante llevar a cabo algo que tenga que ver, una reunión y ponerse de acuerdo para establecer una nueva tabla, para pues porque bueno, quienes conocen al doctor Mata, al trabajo, es posible que busquen y vean cuáles son los nuevos tipos de limados o incrustaciones, pero quienes no lo conocen, pues nunca van a saber que él ya agregó, adhirió a la tabla pues nuevos elementos. Y bueno, pues gracias a todos.